Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción Yuriria Contreras desde la cabina y haciendo el cuestionario, y un servidor, Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado a la arqueóloga María de Jesús Sánchez Vázquez. Buenos días, María de Jesús, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por invitarme. Una vez más. Una disculpa porque ando acatarrada, pero aquí estoy. Eso no es para disculparse, pero bueno. En esta ocasión hablaremos con ella sobre un tema que viene muy a cuento este día, 12 de diciembre de 2013, que es el salvamento arqueológico en la Plaza Mariana de la Basílica de Guadalupe. Antes de comenzar esta charla, quisiera dar unos plumazos en el currículum de la arqueóloga María de Jesús Sánchez Vázquez. Hay que decir que ella es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y que desde 1977 es investigadora de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH. Y no solo eso, fue titular de esta dirección en el periodo 1990-1992. Su trabajo de arqueología de salvamento se ha desarrollado principalmente en la Ciudad de México, ya lo hemos relatado ante estos micrófonos, y en relación a obras de infraestructura urbana. Destacan los trabajos relacionados con la construcción de algunas líneas del metro, como la línea 3 Norte, donde hizo coordinación y excavación, la coordinación de la línea B, de la línea 8 y el proyecto Metro Línea 12, el que llaman ahora Línea Dorada. Destacamos también el salvamento arqueológico en la Plaza Mariana de la Basílica de Guadalupe, que será el tema de nuestra conversación de hoy. Chuy Sánchez ha publicado artículos y capítulos de libros sobre temas que se han desprendido de estos salvamentos arqueológicos, y queremos llamar la atención sobre dos de ellos que están relacionados con la producción de la sal en tiempos prehispánicos. Un sitio productor de sal en Zacatenco, Distrito Federal, en Cuaderno de Trabajo e Investigaciones el Salvamento Arqueológico 2, y la producción de sal en un sitio del posclásico tardío en la revista de arqueología número 2. Pues bien, María de Jesús, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Vamos a iniciar esta conversación ubicándonos, considerando que este programa se transmite a través de la internet y a públicos muy diversos y de distintos lugares, no solo especialistas. ¿Nos puedes ayudar, Chuy, a situar el sitio del que vamos a hablar? O sea, ¿dónde está ubicada la Basílica de Guadalupe? Algo tan sencillo. ¿Y cuál es a grandes rasgos la importancia de este espacio religioso? Bueno, la basílica se encuentra al norte de lo que es la actual Ciudad de México, en donde era el lago de Texcoco, y en lo que es la ribera sur de la Sierra de Guadalupe. Está casi enfrente de la delegación Gustavo Amadero, y bueno, pues es un complejo religioso ya que tiene mucho tiempo, y que bueno, por su misma importancia, ya que es uno de los centros marianos más grandes creo que de Latinoamérica, y que se visita con mucha frecuencia, decidieron hacer una ampliación de lo que era el Atrio de las Américas, haciendo otro tipo de infraestructura. Tenían contemplado hacer un museo guadalupano, que ya había uno, pero bueno, que querían actualizarlo. Bueno, el proyecto original eso era, ¿no? Hacer el mercado, ubicarlo de otra manera, hacer un columbario, un centro de evangelización, área de estacionamiento, área verde. Entonces todo eso se tenía contemplado en el primer proyecto. Por eso se demolió lo que era el mercado Villazona, y se integró lo que era el jardín Benito Juárez de las Rosas, que estaba justo enfrente de la delegación. Todo eso se integró para hacer el proyecto de Plaza Mariana. ¿De qué fechas estamos hablando? Bueno, no sé en realidad ellos cuándo hayan empezado a hacer el proyecto y el trámite, pero nosotros empezamos en junio de 2004 y terminamos en febrero de 2008. Sí, así que fueron 4 temporadas. 4 temporadas en diferentes momentos, porque bueno, el proyecto
proyecto arquitectónico así nos lo exigía. Entonces, pues como dependemos de las áreas que nos van liberando, pues era nuestra intervención en ese momento. Entonces, pero en sí fueron pues 4 años en los que tuvimos presencia continua en la construcción de la Plaza Mariana. Mencionaste un columbario. Ajá. ¿Qué es eso? Pues es algo así como que para meter restos óseos, una cosa así. Entonces, columba me remite a paloma. Sí, pero no, entonces, originalmente iban a ser así como una rosa de cristal y iba a pasar los rayos de luz hasta allá y cosas así. Creo que al final no se hizo. Yo nada más he visto la Plaza Mariana una única vez y ya no sé muy bien cómo quedó. De hecho, yo conocí esto como Plaza de las Américas, o sea, toda la gran plaza que está enfrente de la Basílica, claro, pero la Plaza Mariana ya es una cosa más localizada. Está al oriente de lo que era el Atrio de las Américas, es toda esa zona, donde estaba el mercado y el jardín. Pero lo interesante de que suceda todo esto o no suceda es que a ustedes les da una gran oportunidad para tener un libro abierto claro, en las entrañas de la tierra, claro, para hacer su maravilloso trabajo arqueológico. ¿Cómo se organizó este trabajo de salvamento arqueológico? ¿Cuáles fueron? Ya mencionaste las fechas de trabajo, las temporadas, pero digamos, ¿qué se propusieron? ¿Ya había alguna idea de qué iban a buscar, qué iban a encontrar? ¿Cuál era la prospección? Parte de nuestro trabajo es, bueno, una vez que se conoce el proyecto arquitectónico, el proyecto constructivo, hacemos investigación de gabinete, todo lo que son fuentes, todo esto. Y entonces, bueno, por principio, pues teníamos la intención de detectar los asentamientos prehispánicos, que bueno, pues en esa zona son frecuentes. Digamos, ahora sí que a la vueltita del cerro tenemos Santa Isabel Tola, después más para el poniente está lo que es Acatenco, que es el sitio prehispánico del preclásico, que excavamos con la línea 3, entonces bueno, toda esa ribera es de asentamientos, entonces por lo tanto esperamos encontrar asentamientos prehispánicos y bueno, también había referencias de fauna pleistocénica ahí por la Capilla del Pocito, entonces bueno, pues también estaba entre nuestros objetivos la fauna pleistocénica, los asentamientos prehispánicos, coloniales y bueno, todo lo que se derivaba hasta nuestros días. Aunque ya lo hemos mencionado ante estos micrófonos, tal vez sería importante que nos recuerdes cuál es el trabajo de un salvamento arqueológico en este tipo de obras de infraestructura, o sea, algo en lo que se aprovecha la oportunidad para abrir, ahora sí que un hoyo, para hurgar las entrañas de la tierra, pero qué importancia tiene cuando no es algo como, digamos, si era una zona arqueológica, sino aprovechar la oportunidad momentánea de una obra de infraestructura. Bueno, la verdad es que nuestro país es extremadamente rico en evidencias arqueológicas de todos los tiempos. Entonces, bueno, cuando se va a hacer una obra que va a afectar el subsuelo y en el que se va a vaciar, pues sí, pues se vacía todo para hacer las cimentaciones. Entonces es cuando entramos y nos brinda la oportunidad de conocer eso que de otra manera no, o sea, por un lado, si lo vemos, se destruye, pero por el otro lado lo recuperamos, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos todo ese registro que no tendríamos si no se hiciera esa obra, ¿no? Entonces, bueno, ya que de todas maneras se tiene que hacer, bueno, pues vamos a intervenir. Entonces tratamos de intervenir en este tipo de trabajos, pero pues ahora sí que haciendo sondeos intensivos y exhaustivos, o sea, es todo el terreno a lo largo, a lo ancho, a través de sondeos y de sondeos de pozos y de unidades extensivas de acuerdo a las evidencias. Entonces, pues hay unidades extensivas gigantescas que nos permiten delimitar evidencias constructivas, ¿no? ¿En qué fuentes se abrevaron para saber o para ver la posibilidad de qué podría haber ahí abajo? ¿En la misma basílica hay archivos o fuentes históricas? Pues libros? Estuvimos viendo, bueno, pues a Sahagún. ¿Desde Sahagún? Desde Sahagún, sí, porque por ejemplo la primera referencia como centro de culto viene de Sahagún, donde dice que allí en un montecillo que se llama Tepeacac había un adoratorio para Tonantzin, que es nuestra madre, la madre de los dioses, que se hacían sacrificios, que venía gente de muchas partes, que se hacían ofrendas. Entonces, bueno, ya se tiene ahí la referencia, ¿no? Entonces, pues siempre que hay un centro de culto, pues alrededor hay mucha vida, ¿no? Hay comercio, hay casas, hay cosas, entonces pues es una fuente rica para investigar, ¿no? Pues en este caso, digamos, el cerro era el sagrado, el cerro del ¿cómo lo mencioné? Tepeacac o Tepeaquilla también le decían. Tepeac. Pero es Tepeyac. Sí, Tepeyac en la actualidad, pero no se hablaba de un
de una pirámide, digamos, de un edificio religioso o algo. Debió haber a lo mejor algún adoratorio en la parte de arriba. Ajá. Se sabe que había un petrograbado de Tonantzin, pero pues se destruyó, entonces pues realmente no se han encontrado nada, así los restos del adoratorio, pues no. ¿Lo menciona Sahagún, el petrograbado? No, se vio, hay una foto de, no me acuerdo si es de principios del siglo, una cosa así, donde está la Tonantzin, el petrograbado, pero desapareció desafortunadamente, entonces pues no tenemos nada. Sin embargo, todavía en la actualidad, ahí por donde está no sé cómo se llama la fuente la fuente está nueva, sé bueno, tampoco. hay un risco grande Ujú. y hay un petrograbado, ahí es como un caracol. Ahí todavía se observa. Eso hay que estarle ahí buscando, pero sí es como un caracol. Entonces todavía hay algunas reminiscencias de eso, ¿no? ¿Había antecedentes de algún equipo de trabajo que haya trabajado en esta época, digo, anterior a ustedes, en exploración arqueológica, o fueron ustedes los primeros? No, sí había intervenciones, pero digamos que la más grande pues fue esta, porque fueron 29.534.27 metros cuadrados. Entonces, un montón. Casi 30,000. Casi 30,000. Entonces sí era muy grande, sí habían hecho intervenciones pequeñas o sí, pequeñas, por ejemplo, hacían alguna obra, ¿no? Que una cisterna, que no sé qué, entonces intervenía. Ujú. El de Basílica, cuando hicieron la Basílica Nueva, la verdad no vimos. Bueno, en esa oportunidad tuve de venir con el profesor González Rull a ver los perfiles, Ujú. ¿no? Entonces, pues vimos unos perfiles gigantescos y pues no se veían evidencias prehispánicas. ¿Perfiles que estratigráficos? Estratigráficos, Ajá, ajá. cuando hicieron la cimentación de la Basílica Nueva. Entonces sí hubo algo, pero no a fondo, No era digamos. muy evidente así, ¿no? Ujú. Sí, y lo que encontramos tampoco era muy, o sea, a nivel prehispánico fue muy poco. Más bien las evidencias que se recuperaron fueron de siglo XIX a XX Ujú. y todos los cambios que sufrió el área entonces, ¿no? Claro, dependiendo hasta dónde llegaba la tierra firme y hasta Exacto. dónde llegaba el lago. ¿Qué tan lejos estaba el lago allí? Estaba luego, porque se pudo ver que lo que es el Cerro de Tepeyac no tiene así como ladera baja que va así, la pendiente suavecita, es como abrupta. O sea, viene y inmediatamente está el lago. Entonces, de ahí el problema que tiene que se quiebra la basílica, porque una parte queda en tierra firme y la otra ya está en zona del lago. Claro, Y hay la referencia desde mucho tiempo antes de que ya había esa asentamiento diferencial, ¿no? Entonces, lo que estamos nosotros ya es zona lacustre. Ujú. Muy bien. ¿Qué había en el área que ustedes trabajaron? O sea, ¿se tocaron algunos de los edificios del conjunto de la basílica? No. No. Nada. Solamente lo que llama Plaza Mariana. Sí, Ujú. no se tocó, porque incluso, pues, ahora sí que estábamos justo donde estaba ¿cómo se dice? Barda, ¿no? Bueno, el límite, pues, del atrio de las Américas y todo Del eso. atrio, sí. Ahí incluso veíamos ahí por las rejitas, ¿no? Las peregrinaciones y todo eso, pero no intervenimos nada de lo que era basílica. Muy bien. ¿Quiénes formaron este equipo de trabajo? Bueno, básicamente fue gente de contrato durante toda la temporada. Ujú. Al principio eran 4, después 3, y así fuimos. La única de base era yo. Toda la demás fue gente de contrato. Y tú eras la directora Yo del era la proyecto. directora del proyecto. Muy bien. Esto ya lo vimos. Te iba a hacer una pregunta de algo que ya respondiste. ¿Cuál es la extensión del área? También ya la respondiste. ¿Cómo iniciaron los trabajos? ¿Cuál fue, digamos, la primera etapa de trabajo en lo que ustedes empezaron a trabajar? a Bueno, trabajar, sí. la primera etapa de trabajo se hizo en lo que era el Jardín de las Rosas, Ujú. que fue el área que primeramente nos liberaron. Entonces ahí se empezaron a hacer los sondeos, ahí se detectaron restos las evidencias de cómo había sido el jardín antes de su apariencia actual cuando llegamos, ¿no? Entonces se detectaron cómo eran las jardineras, los pisos, restos todavía de los alumbrados. Entonces se detectaron, los arriates de los árboles, el piso que era de loseta roja con piedra bola y
troncos como en el Parque España, todavía se veían así de ese tipo. Entonces, bueno, todo eso se pudo detectar y algunos restos de casas. ¿Tenían alguna expectativa en particular? Pues no, o sea, era en ese tipo de trabajos de salvamento es recuperar todo, no le damos prioridad a una cosa u otra, es recuperar toda la información, porque a la larga pues eso nos permite ir armando la historia del sitio, ¿no? Entonces no es nada en particular, todo nos interesa. Creo que no nos has hablado sobre el uso de ese espacio en tiempos anteriores, cuando ya existía la basílica, en fin, ¿cómo se usaba antes este espacio? Bueno, de acuerdo a lo que vimos en fotos antiguas y a lo que se detectó en excavación, se pudo ver que cerca de lo que era, digamos que estamos cerca de lo que es el área de Capuchinas y de la Capilla del Pocito. Entonces, esa zona estaba hecha por casas, habitación. Hasta 1753 más o menos hicieron una demolición y entonces en la excavación encontramos los remates, cornisas de piedra, de todo, que la usaron como material para compactar el suelo, compactar. porque pues de todo eso estaba, como era lacustre, entonces toda esa demolición la dejaron ahí para compactar. Entonces, bueno, eran casas y pues detectamos los cimientos, muros, pozos artesianos, todo de esa época. Y luego había un mercado a finales del 19 que era este-oeste, digamos, ahí por donde estaba el pasaje peregrino, también se detectaron los cimientos, las divisiones, todo. Y luego ese mismo mercado se demolió hacia 1930, se reubica casi frente de lo que sería Capuchinas y vuelven a hacer otro mercado, pero ese está hasta 1950 más o menos. Lo vuelven a demoler y después hacen el otro mercado, que ya después fue el que se conoció como Villazona, que estuvo hasta 2005 cuando se demolió. Entonces, son muchas etapas en tiempo breve, ¿no? Creo yo. Porque... Sí, de los mercados Ajá. Sí, porque es de finales del 19 a 1950. ¿Podrías describir para quienes no conocen la villa, cuáles son los puntos más importantes del conjunto, algunos de los cuales ya has mencionado? Has mencionado Capuchinas, el Pocito, la vieja basílica, la nueva basílica. Ajá. ¿Cuáles son los lugares más importantes de esta área? Hoy pues yo creo que todos, bueno, todos. Yo creo que todos, porque bueno, pues si empieza está la Basílica Nueva, que es donde ahora está la Virgen, luego viene la Basílica Vieja, que es que ahora creo que es museo, y luego bueno sigue Capuchinas, y luego sigue la Capilla del Pocito, y bueno, luego ya subes y está la del Cerrito. ¿Nos puedes explicar como arqueóloga cómo es este trabajo por medio de sondeos? ¿Cómo se excava? ¿Con qué criterio se decide vamos a hacer un sondeo aquí? O sea, ¿de qué depende que hagan un pozo? Dado que es un proyecto en el que se va a hacer lo que te comentaba, el vaciado de todo el subsuelo, entonces empezamos por cuadricular todo el área a través de pozos de 2x2. Y entonces, bueno, empezamos a sondear. De tiempo prehispánico mencionaste cerámica, la de impresión textil. ¿Algún otro tipo de cerámica? No, la normal, la doméstica, los platos, trípodes, ¿no? Normal. Pero nada con... Nada así. Anaranjado, con negro y estas bueno, cosas. sí, esas sí son los típicos platos Azteca 3, que son negro sobre naranja, los platos trípodes, pero normales, no nada... Es que para nosotros es muy novedoso eso. Bueno, para nosotros es normal, ¿no? Digo, pero sí dentro de la misma vajilla, negro sobre naranja, a veces ves unos diseños o algo así que te dicen, uy, esto es de otro nivel, ¿no? No, estos son normalitos. Bien, por esto de la cerámica de impresión textil estás mencionando lo de la sal, y esto nos lleva a otro tema, que es la producción de sal en esta zona del lago. ¿Qué han podido conocer al respecto? Tú eres especialista en ese tema, además. Bueno, pues especialista no, pero conoces bueno, bastante. Tuve la oportunidad de excavar la primera aldea salinera, la única hasta ahorita en la Cuenca de México, ahí precisamente en la parte baja de Zacatenco, cuando hicieron los talleres del metro. Entonces había se encontró todo el complejo, las tinas, las ollas, los fogones, todo para producir sal. Entonces, bueno, pues estamos en una zona que es productora de sal, que es una actividad que se desarrolla cuando es época de estiaje, que recogen las costras, las procesan y sacan la sal.
No es lo mismo que cuando se saca sal en áreas marinas, digamos, en el litoral. No, es diferente, porque digamos, bueno, ahí tienes el agua ya es salada. Aquí no, aquí se recogen las costras del lago que quedan en la época de estiaje, las procesan con agua dulce para lavarlas y limpiarlas, las ponen en un proceso de decantación. Y se puede hacer la evaporación solar cuando las dejas en tinas o artificial si las pones a hervir en ollas, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando está la sal media húmeda la pones en las vasijas de impresión textil que tienen diferente forma y tamaño, las compactas y pues ya están listas para comerciar. Y ahí se seca, se cristaliza. Sí, ahí se cristaliza. No, se cristaliza cuando tienes la evaporación. Se secó antes, pero húmeda, digamos, la pasas ahí y ya para que se compacte. Se hace el panecito y entonces ya lo puedes mover a cualquier parte para comerciar. ¿Cuál era el uso de la sal en tiempos prehispánicos? Bueno, se tiene la referencia de que se usaba, bueno, esta sal era de baja calidad, no era como la sal de mar. Ajá. Entonces esta era de baja calidad, dicen que salaba poco, pero se usaba con fines para salar carnes, para fijar colores, para curtir pieles. Entonces como que más bien era un uso industrial, aunque también se le daba para los alimentos, ¿no? Era como el tequesquite, a veces que luego cocen el maíz con tequesquite y qué rico queda, ¿no? Los elotitos, así mira. Entonces era una calidad inferior a la sal a la sal de mar, porque además la sal de mar pues era más costosa, ¿no? Qué bueno que si pusiéramos a hacer costos ahorita a lo mejor saldría igual, ¿no? Porque aquí todo lo que tenías que invertir para producirlo y todo eso, aunque no tenías que ir hasta el mar para traerla, la tenías aquí en la mano. Y podías usar incluso la costra así como estaba, la cosa pues nada más era darle una limpiadita para poderla usar, ¿no? Y obviamente también era objeto de comercio. Sí, claro. Se ha pensado que los diferentes tamaños y formas de la vasija pudieron ser como una especie de moneda o algo así para el intercambio. Tú habías publicado antes de estos trabajos algunos artículos sobre la producción prehispánica de sal. Sí. En una región de la Cuenca de México, acabas de mencionar, en Zacatenco. En Zacatenco. ¿Qué te significaron, a partir de este interés, los vestigios recuperados en estas temporadas de salvamento arqueológico relacionadas con esta producción de sal? O sea, ya lo habías estudiado, pero vuelves a encontrarlo acá. ¿Qué te significó a ti como arqueóloga personalmente? Bueno, pues es importante porque entonces ves hasta dónde llega la influencia y la extensión del sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pensé que nada más era Zacatenco, pero pues si estás encontrando producción de cerámica, ya cuando hablas de arcilla cocida y pisos de tierra quemada, quiere decir que ahí había producción, ¿no? Entonces, pues quiere decir que el sitio se extendió hasta acá, o puede que haya otro sitio que todavía no hemos encontrado, ¿no? O sea, pues si está, digamos, el cerro, tenemos aquí, tenemos acá, pues puede haber por acá y no los hemos encontrado todavía, ¿no? Hay que recordar que el lago de Texcoco era salobre. Era salobre, así es. Y a la fecha ya no se produce sal ahí, si se consigue. Estoy hablando de tiempos actuales. ¿Hay producción de sal en esa zona? Sé que todavía hay algunos productores en Exquipaya y esas, no sé si todavía, pero hasta hace unos años ahí todavía producían sal a través del agua, del lago, pues de las costras salinas que dejaban. Muy bien. Digamos, respecto a lo prehispánico ya es todo. O sea, no hubo restos óseos, no hubo otro tipo de materiales. No, fue realmente bajo. Digo, como que la mayoría de la información fue más bien del 19 hacia acá. Eso fue lo que más. ¿Podríamos hablar entonces de los tiempos virreinales? ¿Qué vestigios encontraron? Virreinales tenemos muy poco, fíjate. También. Sí, hay muy poco porque, bueno, se dice que en ese momento la población indígena se había visto mermada por las inundaciones del lago y del río de Guadalupe. Entonces, como que se habían quedado así medio, y no había agua potable tampoco, entonces se habían quedado así como medio rezagados. Entonces, no hay tantas construcciones de la época colonial. Hay algunas casas, pero la mayoría eran de adobes, y sí se encontraron los adobes y todo eso, pero en sí construcciones de la época colonial no hay. Y lo que sí, en un canal se detectaron muchos lebrillos que son característicos de la colonia. ¿Lebrillos? Sí, lebrillos son como unos cajetotes de arcilla que tienen como 1 centímetro de grosor. Y a veces están sellados en el fondo, a veces no,
pero son grandes, unos cajetes grandes, y de eso sacamos bastantes en un canal, pero ¿Pero colonial. qué son, contenedores? Pues, ¿cómo te digo? Son como cajetes. Ajá. Un cajete, pues, no sé, ¿cómo podría ser actual? Pues como una cazuela sin orejas, pues, Ajá. como una cazuela sin orejas, así sería un lebrillo, y sin vidriar, eso es barro burdo. Dicen que se usaban en los generalmente están relacionados con hospitales y conventos y cosas así. Entonces, pues bueno, ahí se encontró en el canal muchos de los lebrillos. Muy bien. Hemos mencionado al inicio de esta conversación 4 etapas de trabajo. Ajá. ¿Qué secuencia tuvieron o cuál fue el orden o por qué siguieron esa ruta o qué encontraron en esa ruta de 4 temporadas? Bueno, en la primera fue lo del jardín que te comentaba, el jardín. Después en el área del mercado, pues se detectaron todos los drenajes, las divisiones, los muros, y hacia el poniente, que es lo que estaba colindando con el Atrio de las Américas, pues encontraron restos de casas y también de los mercados que te comentaba. Y de este lado hacia, no me acuerdo cómo se llama la calle, una calle que iba atrás, ahí se encontró todo un complejo de captación, de almacenamiento y distribución de agua, pero no hemos logrado, bueno, no se ha hecho la investigación documental para saber a qué correspondía todo eso, porque salieron bastantes tinas, muchas tinas así, que serían como de 1 metro por 1 metro, 1 metro y cacho por 1 metro, y relacionados con ese sistema de captación y distribución de agua. Pero no hemos hecho la investigación como para saber a qué tipo de actividad correspondían esas tinas con su agua. Para lo que se necesitaba agua, porque además se detectaron 5 pozos artesianos. Entonces, pues todos así muy bien ademados, con piedra, con tabique, muy bonitos, pero no hemos hecho la investigación por falta de tiempo, no por falta de ganas, para saber a qué correspondía toda esa construcción. O sea, obviamente a una casa no, tiene que haber algo industrial. Ya no se sabe el contexto claramente. No. Pero sí tenemos ahí el registro. Pero si es para agua. Sí, porque están los canales, las está un aljibe grandote, todavía con pintura, con su rodetito al final, las caídas de agua, cuando haces un muro que le ponen una canaleta para escurrir el agua y juntarla también, todo eso está ahí. Pero hay que saber para qué se requería tanta agua, ¿no? No sabemos si sea para textil, para papel, para qué. Es lo que nos falta investigar. ¿La calle que mencionaba no sería Hidalgo? No, Hidalgo es esta, es una callecita pequeña, que había restaurantes y, bueno, cantinas y cosas así. Muy bien, entonces así dividieron las 4 etapas de trabajo. Con esa... Bien. Por lo que vimos en el material que revisamos para esta entrevista, la mayor parte de los vestigios arquitectónicos corresponden al siglo XIX y principios del XX. ¿Qué fue lo que se encontró ya de 19 y 20? Ya has mencionado algo, pero vamos a adentrarnos más en lo que encontraron. ¿Qué datos aportó sobre el uso de esta zona cercana a la Basílica de Guadalupe? Bueno, pues primero que eran construcciones habitacionales. Entonces encontraron los cuartos de las casas, con los muros que tenían restos de pintura, había pasillos, los drenajes de albañal, de asbesto, la tubería de... ¿Asbesto ya? Sí, bueno, pero ya más para acá, no más para el 19. La tubería de barro para agua potable. Entonces todos esos restos de las casas se detectaron, pero a medida que que se fue, hermoseando la basílica, entonces las casas, pues bueno, las tumban y se hace ya todo lo que es el mercado. Entonces los mercados ocupan es un buen espacio de eso que nosotros trabajamos. Y ahí pues encontraron, también te decía yo, toda la red de drenaje de agua potable, las divisiones de los, ¿cómo se llama? De los changarritos, pues, de los puestos, los locales, exactamente, la división, los registros, donde estaba el área de lavaderos, todo eso sacamos. Muy bien. ¿Qué tan difícil es trabajar en una zona tan concurrida, en un lugar donde circula tanta gente?
Pues mira, afortunadamente como estábamos en un área cercada, pues nada más nos veían ahí como en el zoológico, ¿no? Se asomaban por las rejitas y nos veían. Así los podían ver. Así nos podían ver, pero realmente la gente no tenía acceso a nuestra área de trabajo. Entonces solo por las rejas nos veían y así como que, ay, pues ¿qué hacen? ¿No? Y ya, nada más. ¿Y si les preguntaban cosas? A veces sí nos preguntaban, oigan, ¿qué hacen? ¿Y qué han encontrado? Y siempre el tesoro, El ¿no? tesoro. El tesoro, no, hombre. Entonces siempre era esa la pregunta, pero nunca hubo acceso para la gente. Digo por seguridad, porque también, pues bueno, están las excavaciones, luego se reblandece el suelo y bueno, pues es peligroso para... Que se caiga alguien ahí. Exactamente. Entonces no hubo esa interacción, ¿no? O sea, era todo a través de las rejas y bueno, pues los que preguntaban, pues les contestábamos hasta donde sabíamos, ¿no? ¿Qué tan profundo llegaron, digamos, el freático? ¿A qué nivel se encuentra ahí? Como a 3 metros. Es bastante. Sí. No llegaron hasta... Hasta el freático, claro. Sí hubo bajamos hasta 4 y fracción en algunos pozos. ¿Y qué tan difícil es trabajar ahí en eso? Pues estamos hablando de lodos. Pues es difícil, pero no imposible. Entonces, bueno, a veces se usan las bombas para sacar el agua y poder maniobrar. Es más difícil recuperar los materiales, pero bueno, sí se puede. Muy bien. Mencionan también en su reporte los vestigios localizados en lo que fue el Jardín de las Rosas. ¿Qué función tenía este espacio y qué fue lo que encontraron allí? Bueno, pues era el jardín y es el área que te decía yo que es el Benito Juárez o el de las Rosas, que eran donde las jardineras anteriores y bueno, pues la nueva distribución, que bueno, ahorita ya no quedó nada del área jardinada, yo no he visto nada, pero bueno, todo eso se quitó. Una pregunta muy obligada, muy frecuente. ¿Qué se hace con los materiales recuperados? Bueno, pues los materiales recuperados, una vez que salimos de campo, pues se lavan y empezamos con el análisis. El análisis nos permite ubicarlos en las cronologías para ver de qué época son, qué son, bueno, si son ollas, si son cajetes, cazuelas, comales, para saber qué tipo de asentamiento es, si es doméstico, si es ceremonial. Entonces ya ubicamos el espacio, ubicamos el tiempo, ubicamos su para qué sirven, su utilidad, su utilidad y luego, bueno, pues ya vemos y se tratan de unir las piezas que están rotas. Entonces ya una vez que se juntan, hacemos el catálogo de piezas completas, que bueno, se tiene una ficha especial en el que se le ponen todos sus datos, se toma la fotografía y ya se entrega. De ahí, bueno, si son piezas muy, muy exclusivas, pues pasan a las exposiciones en museos y ya nosotros entregamos eso y ya. Aquí sí encontraron piezas completas. Sí, hay algunos lebrillos, algunas tazas. Lo que fue interesante fueron las monedas. Sacamos varias monedas, pues como había digo que fue mucho lo que sacamos de drenajes, era una cantidad de drenajes tremenda, de diferentes épocas, pero al fin y al cabo drenajes. Había drenajes de tabique con laja de cantera, había drenajes de puro tabique, los que te decía de albañal, los de asbesto. Entonces, bueno, como había muchos drenajes, pues había muchas monedas. Entonces, las monedas salieron tanto en contextos de relleno como sobre pisos, como adentro de los drenajes. Entonces, tenemos una cronología de monedas que va de 1836 al 2004. Muy recientes. Muy recientes. Entonces, pues hay monedas de 5 centavos y 1 centavo. Bueno, ahí es toda la historia de las monedas. Y la que destaca mucho es una de Maximiliano, de la época de Maximiliano, que tiene de frente el busto del emperador y atrás el escudo de armas de la casa de Maximiliano. ¿Y qué hacen las monedas en los drenajes si no es indiscreción? Pues me supongo que es como en la época actual, que de repente pues se te van, ¿no? De que se van, pues sí, a lo mejor llegas, estás lavando, se va la moneda, ¿no? Entonces dentro de los drenajes había pues montones de monedas. Entonces sí había tesoro. Bueno. Las arqueólogos siempre. Pero es que siempre dicen el tesoro como oro, claro, ¿no? Y pues más bien el tesoro es la información. Entonces, bueno, pues ahí pudimos ver algunas monedas de 1857, de Maximiliano que fue impresa en 1867, y de ahí pues todos los diferentes años de 5 centavos, de 1 centavo, de los pesos, de los 20, 50 centavos. Bueno, ahí tenemos toda la historia de las monedas, que eso fue muy, muy interesante. Cosa interesante en el drenaje. En el drenaje, pero muchos. Y bueno, pues también en el mercado, imagínate, si eran 3 mercados con 3 mercados con todo su drenajerio, pues ahí salieron las monedas. Se manejaba muchísima moneda.
¿Qué pasó? Queremos mencionar nada más que si quieres tomar agua, Ay, sí, un quieres sí, traguito. estamos aquí en Charlas de los Jueves en Radio INA a través de nuestro sitio www.radioina.blogspot.com, transmitiendo a todo el planeta desde la Colonia Roma de la Ciudad de México. Estamos platicando con María de Jesús Sánchez Vázquez sobre trabajos de salvamento arqueológico en la Plaza Mariana de la Basílica de Guadalupe, hoy que es 12 de diciembre de 2013. A partir de tu experiencia en este y otros proyectos de salvamento dentro de la Ciudad de México, ¿qué importancia y qué peculiaridades tiene el trabajo arqueológico en zonas urbanas? Pues mira, yo creo que la importancia radica en que las zonas urbanas están sujetas a constantes cambios por la urbanización, por la modernización, por todo esto, y entonces pues todas las evidencias que pudiera haber se pierden. Entonces es importante estar en todas y cada una de las obras que se realizan, porque ya todo eso ya no lo vamos a volver a ver. Entonces, por ejemplo, donde hacen una unidad habitacional, donde hacen el metro, donde hacen un drenaje, el drenaje profundo, etcétera, por lo que había ahí, si no lo recuperamos en el momento en que nosotros tenemos que entrar, pues ya no lo vamos a ver nunca. Claro. Nunca más, porque bueno, el drenaje se va a hacer, el metro se va a hacer y la unidad se va a hacer. Entonces, bueno, pues hay que estar ahí presentes para recuperar todo lo que hay, y esa es la importancia en áreas urbanas, que ya no vas a volver a verlo, ¿no? No es como otro sitio que puedes regresar y corroborar y corregir. No. Como en el campo, en una presa, puedes bucear en una presa también está difícil. Yo creo que todo el trabajo de salvamento tiene que ver con sitios que se pierden de una o de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, es recuperar toda la información. Entonces, pues bueno, ahí es donde estamos. De lo que no nos has platicado tampoco es de lo del ferrocarril de la villa, que comunicaba por un lado con el centro de la Ciudad de México y por otro lado con Veracruz. Sí. O sea, de hecho, bueno, pues volvemos a la importancia del sitio como culto, ¿no? Entonces, bueno, para la época prehispánica, bueno, pues estaba la calzada que comunicaba Tenochtitlan y con Tepeyac, la calzada prehispánica. Luego ya para la colonia, bueno, esa misma calzada se remoza y siguen comunicándose. Y a más modernos, bueno, empieza el ferrocarril de vapor, y luego el ferrocarril que ya llegaba hasta Veracruz. Tenía su estación justo ahí enfrente de Capuchinas, y del ferrocarril en uno de los 3 o 4 pozos detectamos justo las vías del tren, ¿sí? Las vías y los durmientes que pasaban abajo de un drenaje de tabique con tapa de laja. Entonces, pues ahí te está diciendo la antigüedad del drenaje, ¿no? Si arriba viene si abajo está la vía. Arriba estaba la vía y abajo está el drenaje. Entonces encontró la vía con los durmientes del tren. Y de hecho, cuando estuvimos trabajando ahí nos tocó el aniversario, creo que 150 aniversario del tren. Entonces pues fuimos a la estación, imprimieron una moneda conmemorativa. Bueno, ahí estuvimos, pero sí también se detectó parte de las vías y los durmientes del ferrocarril. Pero son del ferrocarril, no de tranvías modernas. No, del digamos del antiguo, del de vapor, que pasaba justo enfrente de la basílica, y ahí te dice, pasaba enfrente y tenía su estación ahí en Capuchinas. Ahí estaba su estación. ¿Es de la época de Porfirio Díaz? Esa es de mil... ¿De mil qué era? No me acuerdo. ¿Pero 1900, 1800? No, 1800, de 1800, sí. Muy bien. De 1800. ¿Cuál sería la relación de las diferentes ocupaciones entre esta área y Tlatelolco y Tenochtitlan? O sea, ¿qué relación hay entre ellas? ¿O de cuál tendría más influencia? ¿O con quién tendría más relación? O ya es pregunta muy... Bueno, pues yo creo que tiene relación con ambas, tanto con Tlatelolco como con Tenochtitlan, porque pues bueno, por eso está la calzada. De hecho, la calzada es anterior, ¿no? Se hizo desde mucho antes, con anuencia de los de Azcapotzalco, se hizo esa calzada. Entonces, bueno, pues al principio se comunicaban con Tlatelolco, pues ya cuando Tlatelolco pasa a ser de Tenochtitlan, pues ya la calzada es
es de ambos, ¿no? Sí. Entonces, pues En tiempos prehispánicos sí habría una relación entre Tepeyac claro. y Sí, claro, pues era el centro de culto. Claro. Sí, sí había relación. Sí, Muy sí bien. Había. ¿Qué más? ¿Qué más quieres que te diga? ¿Cuáles fueron las conclusiones de este trabajo de salvamento? O sea, ¿hasta dónde llegaron, digamos? Pues ahorita llegamos nada más a lo que era trabajo de campo. Te digo que realmente lo que nos falta es hacer toda la investigación documental, porque pues de ahí pues se terminó en 2008, en febrero. En 2008 empezamos línea 12, que terminamos en el año pasado, y ahorita estamos haciendo la ampliación de la línea 12. Sí se va a ampliar. Sí, ¿verdad? Se va a ampliar de Mixcoac a Observatorio. Entonces, pues no hemos tenido ese tiempo para hacer la investigación documental. Entonces, la información ya está, ahí la tenemos, sabemos que está pendiente, pero nos falta toda la investigación. Entonces, bueno, a mí me queda todavía muchas dudas en cuanto a para qué es todo eso que encontramos, todas las tinas, el agua, los pozos, qué se hacía ahí, qué se producía. Y curiosamente, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, estuvimos revisando planos y nada más llegaba justo hasta la calle de Hidalgo. Para acá, que era donde estaba el predio que trabajamos, ya no hay nada. Y dices, ¿pero por qué? ¿No? Hasta ahí, justo en esa calle. Bueno, entonces pues nos falta hacer toda esa investigación para poder saber qué estuvo pasando ahí en diferentes momentos. ¿Qué otros especialistas colaboraron en este proyecto de otras disciplinas? Pues no, nada más fue arqueológico. Sí, porque por ejemplo no hubo entierros, no hubo antropólogo físico, entonces pues nada más nosotros estuvimos trabajando en eso. Entonces puro arqueólogo esta vez. Entonces, pues sí, estamos todavía sé que está pendiente esa investigación y la vamos a hacer, nada más que haya tiempecito. Oye, en estas temporadas de campo te tocó estar ahí en algún 12 de diciembre. Claro, ¿Sí? Claro, muchas veces. Bueno, ¿cómo estuvo? Digo, a propósito de la fecha. Pues sí nos tocó estar. Para mí es muy interesante ver toda la gente que viene, bueno, es que no puedes ni transitar. Salíamos del metro y casi teníamos que estar brincando a la gente para poder llegar a la zona de trabajo. Y pues verlos ahí cómo duermen, cómo comen, todo en el atrio. Incluso ahí en el predio armaban los castillos para el 16, para todas las fiestas ahí armaban los castillos, ¿no? Entonces es muy interesante, nos tocaba ver algunas peregrinaciones. Había una que traían unos panes, no se me olvida, panes así como roscas, pan, y se lo colgaban y lo traían como coronas. Era muy, muy curioso. Y además muy rico porque los ves ahí como comen. No, hombre, se te antoja. Todo. Se te antoja. Entonces es muy interesante y bueno, pues finalmente ves el fervor de la gente, ¿no? La religiosidad de la gente. Y que bueno, pues así debió ser en la época prehispánica, ¿no? Digo, donde hay la referencia que venían de tierras lejanas y que traían ofrendas. Hubo una que era curiosa que llegaron, pero no llegaron a la Basílica Antigua, llegaron a la Capilla de Indios. Y ahí hicieron como un portal de flores y ahí pusieron su maíz, su frijol, esa fue la ofrenda, ahí la dejaron, ahí bailaron y todo, y luego se fueron a la basílica. ¿Hay capilla de indios ellos? Sí, o sea, capilla abierta. No, le dicen capilla de indios, pero era una capillita, está por el pocito también, pero así le dicen la capilla de indios. Entonces ahí llegaron y pusieron sus maíz, su frijol, todo, y ahí estuvieron un rato y luego ya se fueron a la basílica, ¿no? Entonces, y arqueológicamente hablando, no hay vestigios de antiguas peregrinaciones en diferentes épocas. Híjole, eso está tan específico. Eso estaría difícil de determinar. Y luego también la que es muy bonita es la peregrinación de los pajareros, que vienen los pajareros con todas sus jaulas, pero así en columna, y no, hombre, es una maravilla, porque pues todos los pajarillos cantan y todo, entonces está muy, muy bonita también esa peregrinación, que también nos tocó ver. Pues qué privilegio, porque yo nunca he podido acercarme el 12 de diciembre a la villa. No, es imposible, ¿no? Pero digo, nosotros a través de la reja pues veíamos cosas, ¿no? Nada más. Me quedé con una inquietud hace rato, que te preguntaba cuando abrían un pozo y ven, por ejemplo, un cimiento o una barda, van siguiendo el camino de esta horizontalmente. La dirección. Pero ¿qué criterio hay para irse más profundo? Que te preguntaba si habían llegado al freático y eso. ¿Qué criterios siguen para ver si hay algo más abajo? ¿Hasta dónde llegan?
por principio, bueno, empezamos a seguir lo extensivo, ¿no? Lo largo. Entonces ahora sí ya tenemos lo largo, ahora bueno, vamos a ver lo ancho. Por ejemplo, los muros, la profundidad, ¿qué tan profundos son? ¿Cuál es el sistema constructivo? Entonces ya hacemos hacemos, digamos, otro pozo pegado aquí y ya le bajamos hasta lo profundo, hasta donde esté el desplante del cimiento. Como las coordenadas cartesianas, largo, ancho y profundidad, profundo. así es. Entonces, digamos que se hace el otro pozo pegado a esto, entonces ya tienes, si tienes digamos, el largo, haces el pozo y bajas, entonces vas viendo todo el perfil, todo el corte del muro, el sistema constructivo, el desplante y sobre qué está, ¿no? Entonces, pues, de acuerdo a este trabajo que hemos estado hablando a lo largo de esta casi una hora y otros que ha realizado, ¿se puede hacer una reconstrucción de algunos aspectos de la vida cotidiana en la Cuenca de México en tiempos prehispánicos? Claro, claro. Yo creo que todo lo que estamos haciendo, no nada más Salvamento, en otros proyectos, pues van aportando, yo siempre digo que es como un rompecabezas, ¿no? Que cada proyecto va aportando una piececita que nos permite ir armando cómo era la ciudad, qué hacían, a qué se dedicaban, cómo vivían, cómo eran las casas, que bueno, a veces no cambian, simplemente los espacios se reacondicionan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estuve haciendo un rescate ahí en Reforma 96 y ahí sacamos una fábrica de loza. Entonces, bueno, y ahí nosotros íbamos sobre lo prehispánico, y lo prehispánico nomás nunca lo tocamos porque llegamos a casi 4 metros y apenas empezaba a salir. Entonces, y pues yo ni por aquí que había una fábrica de loza, ¿no? Entonces, cada cosa que hacemos nos va dando una pieza, del rompecabezas, y hay un rompecabezas prehispánico, un colonial y un del 19, y ahí vamos armando poco a poquito, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso, pues bueno, pudimos ver lo de las casas, pudimos ver lo de los mercados, contrastar con las fotos antiguas para poder ubicar, ver orientaciones. Entonces, pues es muy, muy, muy interesante. ¿Siempre has hecho arqueología urbana? Sí. ¿Por qué? Pues bueno, al principio pues porque me tocó, ¿no? Empecé a trabajar cuando estaban haciendo el metro en la línea 3 y pues me dijeron, bueno, ve a apoyar. Y vine a apoyar, después me quedé como coordinando el proyecto. Y después, bueno, pues se fueron dando así como que, ay, bueno, tú que ya sabes de metro, pues ándale, ¿no? Entonces fueron dando las cosas, bueno, pues después también, pues las cuestiones familiares y todo, entonces ya me impidieron salir, entonces pues ya sin quererme, ya me bueno, no especialicé, sería muy ¿cómo se llama? Sería muy de mi parte, muy, pero no, digamos que estoy... Pero todos sabemos que eres la especialista. No soy especialista, pero bueno, digamos que conozco un poquito más, me defiendo un poquito más, pero bueno, y todavía hay muchas cosas que me falta aprender y que no conozco y que no sé, ¿no? Digo, pero es muy interesante toda esta labor. Por ejemplo, también entre los materiales que sacamos había mucha pirita, ¿no? Y decimos, el oro de los pobres. Entonces dijimos, bueno, pirita. Y después encontramos un detalle de que en 1781 unos españoles habían, ya en la investigación documental, que unos españoles habían descubierto 2 vetas en la falda del cerro Zacahuisco. Entonces, que decían que pues, lo iban a explorar y que no sé qué. Entonces siempre hubo la onda que si había oro o no en Tepeyac. Entonces dijimos, pues no hay oro. Lo que era es pirita, ¿no? Entonces a la hora que, porque sí hay manantiales en esa zona, entonces a la hora que sale el agua, pues te saca la pirita así en polvo, pues, ¿no? Y es lo que nosotros encontramos. Entonces no hay oro, hay pirita. La pirita brilla más que el oro, ¿no? Que el oro, pues sí, la ves y te quedas de, uy, órale. Pues no, es pirita. Entonces, bueno, ya sabemos que ahí hay pirita. Y que estamos encontrando nosotros, digamos, las boronitas en excavación, ¿no? Pero no hay oro. Pero eso es un detalle. Luego también otro que nos enteramos es que al hacer unas excavaciones para unos trabajos ahí en Basílica, detectaron un venero de petróleo, dicen que es de petróleo. Yo no sé. El caso es que lo usaron mucho tiempo para alumbrado público. En 1783, más o menos. Cecilia Chapopote, digamos. Entonces lo usaron para alumbrado público y luego lo taparon. Y en 3 de los pozos que hicimos se detectó
justo el combustible. Entonces, a la hora que estamos trabajando, ay, huele a petróleo. Pues sí, pues qué raro, ¿no? ¿Qué hace el petróleo aquí? Dijimos, bueno, hay veces que hay que una gasolinera o algo. En este caso, pues no sabíamos que hubiera habido una gasolinera. Y investigando, supimos que había un depósito de combustible. Y los escurren, cuando estamos en la parte de abajo, se escurren, claro, llegan al pozo y ahí lo encontramos. Entonces dijimos, entonces sí es cierto, entonces sí es cierto. Entonces vas corroborando muchas cositas que a lo largo de la historia se van refiriendo y que pues hasta que excavas, pues lo ves, ¿no? Por ejemplo, eso del combustible, pues fue en 1783, nadie sabía qué pasaba, ¿no? Y sin embargo nosotros lo encontramos y nosotros, bueno, ¿qué pasa? Ya tenemos la respuesta, ¿no? Está buenísima esa anécdota. Sí. Hoy, con tu conocimiento, nos quedan 3 minutos, Ay, 4 Dios. minutos de conversación. Con el conocimiento que tienes de la mancha urbana en tus diferentes sitios que has conocido, explorado, excavado, ¿se puede saber cómo ha ido evolucionando la ribera del lago? ¿Cómo se fue desplazando? ¿En qué épocas? ¿Cómo se fue desecando? O sea, porque tú has dicho que hay lugares, aquí estaba el lago, entonces por eso no había nada aquí, pero luego puede irse recorriendo. Claro, como que, bueno, yo creo que más bien, como, bueno, está el centro de la ciudad, y yo creo que la parte que se empezó a desecar primero fue la que estaba rodeando el centro, ¿no? Y luego de ahí se fue extendiendo hacia las partes más cercanas. Por ejemplo, yo creo que de las partes más cercanas pues sería, por ejemplo, la colonia Guerrero, que se empieza a urbanizar hacia 1800 y fracción, toda esta zona, y ya la del sur es la más tardía. Porque bueno, todavía hasta no hace mucho estaba el lago de Xochimilco hasta muy abajo, ¿no? Sí. Entonces creo que la zona más cercana es la norte y quizá la poniente, las que se empiezan a urbanizar hacia finales del 19 y ya más tardíamente hacia el oriente y el sur. Sí, pues Chalco, ¿te acuerdas? Hace unos 20 años o no sé cuánto, todavía era lago, ¿no? Claro, sí. Entonces, hace muy poco. No hace mucho que se empezó esa zona a urbanizar. Pensando en que el trabajo de salvamento depende de los trabajos de infraestructura y poco se puede decidir dónde se va a trabajar, ¿cuál sería en la Ciudad de México el área en la que más te gustaría poder trabajar? Pues no tengo una. Bueno, te voy a decir, a mí el área que me ha interesado mucho siempre ha sido Tlatelolco. Tlatelolco, pero pues he tenido oportunidad de trabajar en algunos lados y siempre me gustaría, no la zona arqueológica, sino los barrios de Tlatelolco. Entonces, sí he tenido oportunidad de trabajar en Atenantitech, ahorita, bueno, es el barrio central, pero ya el límite suroeste. Entonces, me interesa mucho más bien cómo es que bueno, el centro ceremonial pues ahí está, pero de cómo vive, ¿no? O sea, vive de toda la gente de alrededor que se dedica a hacer X cosas, que tiene actividades y que es la que está aportando pues para que el centro siga funcionando, ¿no? Entonces, para mí eso es más interesante. ¿Trabajaste con González Rull ahí? Bueno, yo tuve la fortuna de conocer al profesor desde la línea 3 norte, él fue pues ahora sí que mi maestro hasta que murió, entonces pues él nos llevaba a todos lados, muchachos, ahora vámonos a Chalco, ahora vámonos a Chimalhuacán, y como de excursión, como exploradores nos llevaba y ahí nos enseñaba, y bueno, entonces con él tuve la oportunidad de recorrer varios lugares, entonces pues aprendí bastante con él. Aquí se ha mencionado mucho su nombre por razones obvias, pero en lo personal tú nos podrías dar así no una semblanza, pero sí una descripción de cómo veías tú a Paco Rull. Ya, o sea, así le dice todo mundo. Bueno, pues nosotros en el metro de cariño le decíamos el abuelito. Ah, eso no Entonces sabía. llegaba y estábamos en excavación y llegaba, muchachos, ¿qué pasó, profe? Y es hora, a la papa. Y nos íbamos a comer al mercado, una persona muy sencilla, sabía demasiadas cosas, mucho. Entonces, oiga, profe, usted sabe mucho. ¿Qué usted lo vio? Sí. Todo lo vio. Entonces, y es que aquí había esto, aquí había aquello, que no sé qué. Oiga, profe, pero ¿cómo sabe? ¿Cómo lo vio? Entonces, una persona muy sencilla, sabía demasiado, muchas cosas de todos los temas, de todas las épocas, muy ameno, un gran ser humano, una gran persona.
Se dice que todos los que salen de arqueología siempre se quieren ir a la zona maya o a Mesoamérica, o al centro del país, digamos, perdón, no quise decir Mesoamérica, el centro del país o a la zona maya. ¿Hay jóvenes que de principio se interesen en ir a hacer salvamento en zonas urbanas? Pues la verdad, yo creo que a veces han menospreciado mucho a Salvamento y a veces se van porque pues no les queda de otra, tengo que trabajar, tengo que comer y si no hay más que aquí, pues aquí, aunque no estén convencidos de la importancia del trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, pues digo, yo he oído mucha gente que dice, ay, es que Salvamento, el otro, pero realmente no saben, ¿no? No conocen el trabajo, entonces, pues creo que muchos no están convencidos y todos solo están porque pues tengo que chambear, ¿no? Pero no tienen puesta la camiseta y yo creo que es la arqueología del futuro, porque como van las cosas, pues cada vez se van urbanizando, cada vez van desapareciendo, pues digamos las zonas de campo, las está absorbiendo la marcha urbana y pues si no aprovechamos es el momento de esa expansión urbana, pues vamos a perder mucha información. Entonces yo creo que va a ser la arqueología del futuro, aunque a muchos no les guste, ¿no? Entonces, y siempre piensan que, ay, no, a lo mejor la arqueología de Salvamento la hacemos los más tontos o los más sopencos. No, tenemos que ser los más listos porque no tenemos oportunidad de regresar a recuperar. No es de que, ay, se me olvidó, voy a regresar a tomar no, tenemos que sacar todo, ¿no? Y es de que yo soy de las personas que digo, bueno, si vamos a entrar a un predio, salimos hasta que hayamos visto todo lo que tengamos que ver. Ya después más vale pedir perdón. Muy bien. Entonces esa es mi forma, ¿no? O sea, si vamos a entrar, vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer y luego nos vamos. Bien, estamos ya concluyendo esta plática y me piden que te pregunte, para ti, ¿qué ha significado el trabajo en salvamento arqueológico en general? En general, para mí, bueno, pues es que, híjole, a lo mejor no es una pregunta muy buena porque yo llegué, sí, pues, yo llegué a Salvamento, sigo en Salvamento y no me concibo en otro espacio. Entonces, pues no sé, a lo mejor sería cosa de preguntarle a otra gente. Yo creo que yo estoy muy a gusto ahí. Siento que tengo mucha libertad y mucha oportunidad de ejercer lo que me gusta hacer y entonces ¿qué te puedo decir? Yo estoy feliz ahí. Estoy feliz en Salvamento y pues es mi casa, ¿no? Y yo creo que ahí hasta ahí voy a llegar. No aspiro a otro lado, ahí quiero quedarme porque puedo hacer lo que me gusta. Muchas gracias, Chuy, perdón la confianza, pero la arqueóloga María de Jesús Sánchez Vázquez. Prefiero que me digas Chuy, ni doctora ni arqueóloga, Chuy. Pues muchas gracias por esta conversación. Bueno, pues qué pena. No, gracias. Espero que haya sido, que haya respondido nos aportó mucho las preguntas y que quedan muchas cosas todavía, pero bueno. Siempre quedan pendientes. Bueno. Muchas gracias, Chuy. ¿De qué? Gracias a ustedes. Buenas tardes. Pues con esto nos despedimos. Yurira Contreras elaborando el cuestionario y desde la cabina un servidor Juan Stack a nombre de Radio INA. Damos por terminada esta emisión del programa agradeciendo a Chuy, a su generosa participación para hablar sobre las exploraciones arqueológicas en la Plaza Mariana. Gracias también a nuestros escuchas que nos atienden a través de la internet desde cualquier lugar del planeta, ya sea por radioina.blogspot.com. Como siempre, agradecemos el apoyo de Luis Alberto López Guario y Pedro Sánchez Nava en la coordinación de estas entrevistas. Estuvieron en la producción Gabriela Marentes y Eván Ibaldo Morales, en la operación técnica Carlos Severino, con el apoyo de Lauro Gaspar. Y gracias, buenas tardes, hasta la próxima. Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.